La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. En estos 2 meses que pasaron, que parece en cierta manera increíble, ya estamos a mitad de marzo, se nos está terminando el primer trimestre del año, hay una convicción desde el principio del tiempo, no le voy a hablar en cuanto a lo que el Señor va a hacer, eso como lo vengo diciendo desde el mes de diciembre, cuando lo recibimos y lo confirmamos en la oración, en el día de oración, que es el tiempo de renuevo, tiempo de la familia, que es el tiempo donde usted va a ver en su casa la restauración, va a ver la mano de Dios sobrando, va a ver incluso en lo material, o tal vez primeramente me refiero a lo material. El Señor me habló un día sobre la primavera espiritual, un renacer, un reverdecer en todas las cosas y también en su casa y en lo material. Me refiero a arreglos, me refiero a cambios, tal vez mudanzas, tal vez arreglo en su casa, tal vez vehículos nuevos. Le digo, en este año, y esta ya no viene en cuanto a bendición, sino a, como diría un amigo mío, sopapo y palazo, para el interior. Es un tiempo donde Dios separa las aguas. Es un tiempo, es un año donde se empieza a notar y a verse la diferencia. ¿Cuál es la base? ¿Sobre qué se hace la diferencia? Entre el que le cree, entre el que le busca, entre el que actúa conforme a lo que cree y le busca, y el que no. No le estoy hablando de gente que no conozca al Señor, estoy hablando dentro de la iglesia. Entonces va a haber, como dijo el Señor, hablando del final de los tiempos, hablando Mateo capítulo 24, hablando del fin de los tiempos, dice el Señor Jesús en un momento, porque va a llegar el día donde estarán 2 en un campo, uno será tomado, uno será dejado. Algunos más de mi generación nos bombardeaban la cabeza solamente con esos pasajes. Ahora casi nos olvidamos de hablar un poquito de la segunda venida, pero nos hemos formado con esas ideas. Usted tal vez lo conozca y si no, léalo después, Mateo 24 y 25, cuando habla de los talentos, los 2 capítulos. Dice, uno será tomado, uno será dejado. Estarán 2 en una cama, uno será tomado, uno será dejado. Estará, bueno, de la azotea ya nos dice 2 y 1, pero así una diferencia entre los que siguen al Señor. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Tu fe, tu búsqueda y tu acción. Se va a notar uno que está siendo prosperado y otro que está echándole la culpa a Macri por todo. No, le digo en serio, porque dentro de la iglesia me puse en una cruzada contra eso. Ayer se los dije públicamente a toda la iglesia. Le digo, santifiquen su Facebook, córtenla de poner Macri gato, ya basta. Estamos en un nivel superior, dependemos de una potestad superior, servimos a una potestad superior y nuestra provisión, nuestra restauración, nuestra economía, nuestro trabajo no depende, y tampoco de un gato, no depende de un político, de un gobernante, depende de Dios. Entonces usted va a recibir la mano, el sostén, la provisión, lo que quiera, lo va a recibir de aquel a quien usted le pide. ¿Sí? ¿No dice la Biblia, el que pide recibe? ¿Sí? Si usted pone su esperanza, su fe, su reclamo en un político, el que le daría, el que le va a dar, por eso el que le dariola, el que le daría es el político, el gobernante, ¿le va a dar? Tal vez un poquito como para calmar un cachito así, unas gotitas como para engañar. Un poquito dulce, claro, para endulzar, exacto. Tal vez. Pero si usted pone su confianza, su esperanza, su petición y su búsqueda en Dios, ¿le va a dar? Entonces tenemos que cambiar nuestra visión, nuestro enfoque en ese punto y tenemos que hacer que se empiece a notar la diferencia entre los que creen y solamente los que tienen una vida evangélica. Algunos me critican por esto, me importa un cuerno. Algunos me critican cuando yo digo, deje de ser evangélico, empieza a ser cristiano. Sabe que la gente que no conoce al Señor hacen diferencia, por ignorancia, por lo que sea, pero ellos hacen diferencia. Creen, y mejor, para mí, mejor. Creen que unos son evangélicos, otros son cristianos. Yo no entiendo cómo es que el católico no se dice cristiano, no lo entiendo. Los jóvenes hicieron la semana pasada, el sábado pasado, estuvieron haciendo encuestas en la calle, las filmaron. ¿Estaba allá, mi voz? ¿No?
estuvieron haciendo encuestas a la gente preguntándoles sobre el significado de la cruz. Que hoy a la tarde, Dios mediante, seguramente yo le voy a mandar un link por WhatsApp o por la página de la iglesia o por el Facebook para que usted lo pueda ver. Hay 15 minutos de filmación hablando con la gente sobre el significado de la cruz. Y hay una persona que me causó mucha impresión, una persona que le están haciendo la pregunta y esta persona dice, para los católicos la cruz es todo, para los cristianos no vale nada. Y yo digo, esta mujer no entiende nada. Para los católicos la cruz es todo, para los cristianos no vale nada. Qué bueno que hacen diferencia y creen que los evangélicos son uno y los cristianos son otros. Deje de ser menos evangélico, me refiero a religioso, me refiero a ritualista, a solamente asistir a la iglesia y empieza a ser cristiano, o sea, seguidor de Cristo. Eso es lo que hace la diferencia. Dijo una vez uno no cristiano, un hombre que usted tal vez lo conozca por la historia, un hombre que sin ser político provocó una revolución, un hombre que trajo la liberación de un país, de la India, estoy hablando de Gandhi. ¿Escuchó hablar de Gandhi alguna vez? ¿Conoce a Gandhi? ¿Sabe quién es Gandhi? Ese era más pelado que yo. Dijo Gandhi una vez, agárrese esta, si los cristianos hicieran lo que Cristo dijo, yo sería cristiano. O sea que el tipo no estaba en contra de las enseñanzas de Jesús. Al contrario, las adhería. Pero los que la predicaban, claro, entonces no podía creer. Dejemos de ser evangélicos, empieza a ser cristiano, que se note la diferencia. Presente sus reclamos delante de quien sea en la manera apropiada, incluso delante de Dios. La historia que le voy a contar tiene que ver con reclamo. Números 27, Ezequiel. Tiene que ver con reclamo, tiene que ver con plantarse a pedir un cambio en su vida, tiene que ver con plantarse a recibir algo que le fue quitado o algo que no le fue asignado. Tiene que ver con generar un cambio, esperar un cambio. ¿Usted quiere un cambio para su vida? Hay algunas pautas que tenemos que seguir y en este tiempo, repito, se va a notar. Número 27, le dije, versículo 1, acompáñenme un ratito. No se asuste por los nombres raros. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Si yo leo todo esto rápido, usted hasta ahora no entendió un pomo lo que dije en el versículo, ¿no? Solamente nombres raros. Seguí. Y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Siempre debemos llevar, como les dije hoy, la causa delante del Señor. Si esta historia estuviera en nuestra época, tendríamos un conflicto muy grande, porque la situación social, hoy hay conflictos y algunos creen todavía con las peleas de conflicto de género y demás, ni se imagina lo que era vivir en esa época, si había o no conflictos de género. Tal es así que, como ocurre todavía en algunos países en Medio Oriente, la mujer en esta época, en la época no de Jesús, sino en la época del Antiguo Testamento, no era nada. No podría decirle, claro, no podría decirle que simplemente como en el Nuevo Testamento era propiedad de su familia, sí lo era, sino que en esta época era menos todavía que simplemente un objeto de propiedad, era nada. No se la censaba, como dice Ezequiel, no se la contaba, era solamente, ocupaba solamente una función. La función de la mujer era procrear hijos y atender a su marido, nada más. Imagínense, repito, si hoy se lo plantáramos con situaciones de hoy, con los conflictos que a veces vemos en cuanto a la relación de género. Es más, hasta pensaba anoche, si hubiera existido en la época bíblica, si hubiera existido este pensamiento o las cuestiones de género, ni la Biblia existiría, mire, porque la borraban directamente, porque constantemente siempre se le acusa a la Biblia de ser machista. De eso no quiero hablar ahora, pero en algún momento a lo largo de este año vamos a preparar una charla relativa a ese punto,
a la determinación de los roles según el Espíritu de Dios y al alcance de la bendición en la familia según los roles que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios determina. Es un tema muy complicado, muy complicado. Es tan complicado que ni yo me animo a hablarlo. Gracias a Dios que la pastora está enganchando, entonces capaz que lo va a dar ella. Sí, porque si yo lo hablo, no, se me vienen todas contra mí. Entonces, yo decía de estas mujeres que no existían solamente por nombre, la ley no las amparaba en nada, la ley no les daba derecho, la ley ni siquiera les permitía heredar. Hoy si ustedes, sus padres tienen una propiedad, alguna mujer, su padre muere, queda con la propiedad. No interesa si es sola, si tiene hermanos o hermanas, queda con los bienes que eran de la familia. Es algo lógico. ¿A qué mujer hoy se le ocurriría pensar que tiene que reclamar lo que era de sus padres cuando mueren? Es lógico, le corresponde, le pertenece. ¿Está de acuerdo, no? Y está bien, ¿está de acuerdo, no? A ver si hay algún bicho raro en medio. Pero en aquella época no correspondía, por eso ellas presentan este reclamo delante de los gobernantes de la comunidad, porque por ley no les correspondía herencia ni tierra. Estaban condenadas, escúcheme, condenadas por la ley a tener que depender de otro. Estaban condenadas por la ley a que la tierra que a ellas les pertenecía por familia, o digamos que le pertenecía al padre, se repartiera entre los hermanos del padre. Y a ellas nada. Así que lo que les tocaba era una de dos, o la misericordia de los tíos, que le permitiera vivir en su tierra, que era de ellas, o casarse con alguien, que hacia eso apuntaba, que la llevara a su casa o a su tierra, nada más. Ni siquiera heredaban por matrimonio, o sea, no es que si se casaban, entonces la tierra que era del padre les correspondía, no, nada, no tenían nada. Y estas 5 se plantan y presentan un reclamo. Versículo 2 o 3, que a ver, poneme, cachito. Dale que me caigo. Ahí, 2. Y se presentan su reclamo. Miren la secuencia que hacen. Delante de Moisés, el gobernante, la autoridad. Delante del sacerdote, la autoridad religiosa que representaba al Señor, al Espíritu de Dios. Delante de los príncipes, aquellos que eran delegados por Moisés para hacer el trabajo a lo largo de toda la comunidad, como si quisiera gobernadores o intendentes, autoridad delegada para trabajar dentro del pueblo, y de toda la congregación, o sea, toda la gente, el común de la gente, no dejaron títere con cabeza. Fueron y se plantaron delante de todos, y delante de todos le hicieron un reclamo, no como los de ahora, que presentan reclamos solamente delante de alguien que le quieren voltear. Presentan reclamos solamente delante de aquel que le quieren hacer un problema, en vez de plantearse en forma general delante de todos. No quiero hacer una comparación entre esto y los desastres que estamos viviendo con paros, huelgas y piquetes, que realmente ya se fue de tono. Y no estoy haciendo un alegato político, por favor, me parece que solamente es una cuestión de cordura. Pregúntele a alguno que viene de Capital, Moisés, lo que es venir de allá para acá. O ir de acá para allá, o tercera, estar allá. Eso ya es una situación que no se puede vivir así. No se puede vivir de esa manera. Entonces, ¿cuál es la forma? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la manera? Se presenta completo, basado con algunas pautas que usted tiene que saber. Tiene que estar parado sobre algunos principios que tiene que saber. No es solamente cuestión de reclamar por reclamar. No voy a defender ni a uno ni al otro ni a tomar postura porque no es mi posición ni me corresponde. Pero este señor, el de la huelga de los maestros, realmente, si usted sigue un cachito, parece que está jugando. No pongo ni una postura ni la otra. Absolutamente. Gracias a Dios no tenemos ese problema. Nuestros hijos están en las escuelas desde el primer día. No hay ningún problema. Pero todos los días cambia. O sea, ni siquiera él sabe lo que quiere. O sí sabe lo que quiere y no se trata de un reclamo de dinero, sino que su propósito va por otro lado. Entonces, reclamemos con justo juicio, reclamemos amparados y parados en los principios que el Señor nos da y teniendo sobre nuestros lomos con qué presentarnos delante de gobernante, delante de el Señor, delante de los príncipes y delante de toda la congregación. Versículo 3, y le dijeron, nuestro padre murió en el desierto y él, fíjese,
no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. Era una familia que se había rebelado contra el Señor, rebelándose contra Moisés. O sea, se empezaron a hacer un golpe de Estado. Quisieron, ¿por qué fulanito? ¿Por qué Moisés tiene que ser el gobernante? ¿Por qué tiene que mandar él? ¿Por qué no podemos mandar nosotros? Una rebelión de las típicas que sucede en cualquier nivel donde hay una relación de autoridad. Entonces, ellas lo dicen bien. No estuvo entre los que se rebelaron contra Dios, porque el que se rebela contra la autoridad no se da cuenta que en realidad se está rebelando contra la autoridad superior, no contra el que la está demostrando nada más. Se rebelaron contra Dios. Y ella dice, no estuvo entre ellos. ¿Sabe cómo terminó la historia de Coré? ¿Conoce la rebelión de Coré? Se abrió la tierra, o sea, un terremoto, abrió la tierra, una grieta, no de las políticas, sino de las de verdad. Se abrió la tierra y al mejor estilo de algunas películas se cayeron todo adentro. Y la Biblia... Entonces, separan el concepto de fidelidad diciendo no tuvieron nada que ver con lo que los demás hicieron. Nuestro Padre no fue de aquellos de los que se rebelaron. Presentaron delante de Dios su causa basados en un concepto de fidelidad. Yo tengo que decirlo en esta mañana, abra sus ojos y sus antenitas de vinil, como diría el Chapulín Colorado. Usted no tiene que cargar con las consecuencias de los que los precedieron. Usted no tiene que llevar sobre sus lomos con las culpas de aquellos que se equivocaron. Usted no tiene por qué acarrear por el resto de su vida de las decisiones de los que los antecedieron o aquellos que sin saber tomaron decisiones equivocadas. Porque ellas, sin comerla ni beberla, no tenían nada que ver y alguno hizo una ley, o la escribió que fue Moisés, diciéndole no le correspondía. ¿Cuál era la culpa de estas mujeres? Portación de género. Nada más. Solamente por el hecho de ser mujeres. Entonces dicen, nuestro padre no estuvo, él no se involucró, no fue rebelde, sino fiel. En cierta manera le están diciendo al Señor, a través de Moisés, del sacerdote, a través de los príncipes y de la congregación, le están diciendo al Señor, ¿acaso Dios no premia la fidelidad? Le están diciendo al Señor, ¿acaso Dios condena la fidelidad? Por haber sido fiel y lo único que le pasó fue no tener hijo, como dice a continuación, sino que y no tuvo hijos. Murió por su situación, murió por su vida, murió por sus propios errores, no por lo anterior, no tuvo nada que ver, solamente no tuvo hijos. Y entonces lo van a culpar a usted porque el que venía antes no dio fruto equivocado. ¿Qué culpa tiene? Entonces, sobre esas bases se plantaron delante del Señor a través de todos sus representantes. Verso 4. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre, de nuestra familia? De entre su familia, por no haber tenido hijo. Y aquí viene el reclamo en forma puntual. Danos herencia, danos heredad entre los hijos, entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, porque siempre es la manera que se debe hacer así. Les leo hasta el final, hasta el versículo 11, y si tengo un minuto voy a leer un pasaje más. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaré su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daré su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daré su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daré su herencia a su pariente más cercano. De su linaje y de este será. Y para los hijos de Israel, mire lo que dice, esto será por estatuto de derecho. ¿Qué quiere decir? Que el reclamo que estas mujeres presentaron, basados en su fidelidad, el reclamo que presentaron, basados en que no tenían responsabilidad directa, sino que estaban acarreando un problema de otro, el reclamo que presentaron porque simplemente era una condición injusta de la sociedad, generó dos cosas. Primero, resultado directo, les dijo el Señor, denle lo que piden. Dice la Biblia, como le dije recién, le dije al principio, el que pide, recibe. El que busca y el que llama, por a veces nos llama a un lado, no lo atiende, le manda a WhatsApp, le clavan el visto, pero Dios no. Te llama, se le responde. Es una promesa de parte de Dios y es cumplimiento bíblico. Ellas reclamaron no sé si en justo derecho, pero en justa posición,
reclamaron sin culpa propia, reclamaron basadas en fidelidad, y Dios les dijo, dale. Si no hubieran pedido, no hubieran recibido. Segundo, no solamente recibieron sobre su vida, recibieron un cambio para ella, sino que se generó de parte de Dios estatuto de derecho. Se cambió la Constitución. Se cambió la ley. Se cambió a partir de ese momento para todas las generaciones. Y así dirás a los hijos de Israel, desde ahora cuando pase así, harás así, cuando pase esto, harás lo otro. ¿Por qué? Por el reclamo de 5 hermanas que se pararon delante de una injusticia. Tus acciones, paradas en tu fidelidad, tus acciones, amparadas en tu inocencia, en ser justificado por Dios, a eso llamo inocencia. Tus acciones, cuando son presentadas en justo juicio delante de Dios, no solo traen bendición sobre tu vida, sino que afectan a aquellos que están a tu alrededor. En definitiva, para eso fuimos llamados. Recibimos de parte de Dios bendición, sanidad, restauración, prosperidad, salvación. Recibimos de parte de Dios todo eso a través de la justificación. ¿Qué es justificación? Dios dice en un momento, me está recibiendo, me cree, se pone bajo mi manto, yo declaro que su pecado desapareció. Lo estoy justificando, estoy diciendo, es una persona justa, limpia. Romanos capítulo 5, versículo 1, si quiere anotar, anóteselo, porque eso dice, justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto se llama declaración de inocencia. Si yo estoy bajo la cobertura de Cristo, tengo declaración de inocencia. Por esa inocencia sobre mi vida, puedo presentarme delante de Dios y pedirle. Porque el Señor quitó mi carga, el Señor quitó mi culpa. Ahora, al hacer eso, Mateo capítulo 16, verso 21, ¿cuál es la declaración del principio de fidelidad? ¿Cuál es la actitud de inocencia? ¿Cuál es la actitud de derecho que hace que cambie mi vida? Para eso decías, fuimos llamados, para recibir bendición y para generar bendición a otros. Para recibir salvación y llevar salvación a otros. Para ser edificados en la palabra y abrir la palabra a otros. Fuimos llamados, usted fue llamado, no le clave el visto al Señor, usted fue llamado para sanar a los quebrantados de corazón. Para abrir los ojos de los ciegos, para proclamar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de las cárceles, para declarar el año agradable del Señor. Eso es como una marca, como un tatuaje que tiene una marca a fuego puesta en su corazón. Tal vez no es visible hacia los demás, pero usted debe saberlo. Para eso fue llamado. Usted fue llamado para ponerse por encima de la mesa, dijo Jesús, si no me equivoco es Mateo 5, pero no, me parece que no. Fue llamado para ser puesto por encima. Sí, Mateo 5. Encima de la mesa y alumbrar. Usted es una luz para ponerse por encima, no para esconderse. Un día de oscuridad usted no prende una linterna y la pone abajo de la mesa. Tiene que alumbrar. Si se le corta la luz, no la mete adentro de la alacena. Tiene que alumbrar. Fuimos puestos, llamados para alumbrar a un mundo que está en oscuridad y no lo sabe. Yo ayer veía los comentarios de la gente en la encuesta que le hicieron y la gente no tiene ni idea de dónde está parada. Ni idea de lo que hacen. En Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús está contando su propósito. Delante de sus íntimos les cuenta su propósito. Ya estamos en línea recta hacia el tiempo final, hacia la cruz, le dice, bueno, esto es lo que va a pasar con mi vida. Versículo 22. Entonces Pedro, el que hablamos de la barca, el que hablamos de la pesca, el que le pidió ayuda a los vecinos, el que vio la manifestación de Dios, el que le dijo tú eres el Cristo, Pedro, el que recibió de parte del Señor el bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese Pedro, agrandado como galleta en el agua, le dijo, encima, mira, esto lo pasé por alto, tomándolo aparte. Imagínense la situación.
Jesús hablando, imagínense, yo le actúo, usted lo va a haber visto muchas veces en su vida. Jesús hablando, se aparece Pedro, le pone la manito en el hombro y se lo lleva. ¿Vio esa situación alguna vez? De ejercer alguna autoridad con cierto grado de soberbia, ¿no? Como diciendo, vení, yo te voy a explicar, vení. Sí, me entendés, ¿no? Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, o sea, a retarlo. Pedro lo empezó a retar a Jesús. Ayer lo comenté en la iglesia, porque en Varela, terminó anoche, hubo 2 días de campaña espectacular, sé que hubo unos resultados increíbles, impresionante lo que pasó, y estábamos todas las iglesias involucradas. Pero yo decidí no participar porque tengo una postura muy particular en cuanto a lo que son las campañas en esta época. Es más, el viernes pasé, di toda una vuelta a manzana, y habría unas 500 personas aproximadamente, y había hacia atrás 13 micros. Haga la cuenta. Más o menos sacaste a lo que voy. Todos los que estaban fueron en micro. Yo creo, pero es cosa mía, usted si piensa distinto está todo bien, creo que terminó el tiempo de las campañas. Creo que es la época de ir el boca a boca, cara a cara, que es ir a la casa de la gente, que ir a encontrar a la gente en la calle. La gente está aburrida de las campañas y ya pasó el tiempo, nada más. Es mi pensamiento. Entonces, un joven me dice ayer a la tarde, no de la iglesia, de otra iglesia, un joven, dice, pastor, ¿usted no va a ir a la cruzada? No, tengo actividad en mi iglesia. El viernes, perdón, tengo actividad en mi iglesia. Bueno, usted tiene actividad en la iglesia, pero hay una actividad de Varela en una campaña. Sí, pero yo tengo actividad con mi gente. Ah, pastor, pero ¿para qué pertenece a la federación si no va a participar? Y entonces yo le digo, porque yo a veces se me saltan las chavetas, ¿no? Entonces yo le digo, yo fui llamado a pastorear a mi pueblo y no a pararme a hacer números delante de los demás para que se hayan visto que hay mucha gente nada más. Y este me contesta, bueno, pastor, ojalá que cuando usted haga una campaña las demás iglesias sí lo apoyen. 18 años. Por eso le digo, el versículo venía justo. Empezó a retar a Jesús, a decirle, Señor, que esto no te pase, tené compasión de vos, ¿cómo vas a permitir que te pase eso? Y Jesús le contesta, 23, bueno, este es uno de los textos favoritos de Cristina, pero lo voy a saltear por ahí. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Lo que en realidad le está diciendo es adversario. Le dice, me eres tropiezo porque no pones la mira a las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Se planta y le hace tropiezo al propósito de Dios. Seguir lo que sigue. Creo que es 1 o 2 versículos más. Sí, al que sigue. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Dónde termina? Acá está. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces, cuando venga el Señor, pagará a cada uno. ¿Te quiere que Dios le pague? ¿Quiere o no quiere? El que pide recibe, si no pide no recibe. ¿Eh? ¿Quiere que Dios le pague? Porque si no... Y entonces pagará Dios a cada uno, y acá viene el condicional ese que hay que borrar. Yo quiero que me pague, punto, listo. No, pare. Usted va a la caja de Dios, va a la caja del cielo, dice, vengo a cobrar mi cheque. Entonces el Señor le pide, a ver, mostrame tu hoja de ruta. Dame los conformes de recibido, el material entregado, los horarios. Presentame acá. No, pero es que ese día hacía frío. Entonces no cobrás. Pagará a cada uno conforme, yo señalo para allá hasta acá, conforme a sus obras. La salvación es gratis. La bendición es gratis. La contención de Dios es gratis. La cobertura de Cristo es gratis. Entrar a la vida eterna es gratis. Usted no tiene que pagar nada, todo lo pagó el Señor. Solamente debemos creer, ser justificados. Tenemos declaración de inocencia. Pero
Pero recibir la promesa, el cumplimiento de lo que espera, tiene que ver con las obras. Si estas mujeres no le hubieran dicho al Señor, nuestro padre no estuvo entre los que se rebelaron, si no hubieran dicho, nuestro padre fue otro zaparrastroso que murió con Coré, danos herencia, Dios le hubiera dicho, la herencia de tu padre se perdió por rebelde, no tienen nada para reclamar. Sin embargo, paradas en esa inocencia y en la fidelidad, reclamaron y Dios le dio. Parada en sus obras, reclamaron y Dios le dio. ¿Cuáles son sus obras para reclamarle a Dios que le dé herencia? No seamos de tropiezo delante del propósito de Dios. Dios tiene un propósito con tu vida, Dios tiene un propósito con mi vida. Dios quiere usar tu vida para bendición y quiere bendecirte para ser de bendición, porque la declaración que Dios le dio a Abraham es muy fuerte. Dice, te bendeciré, Génesis capítulo 12, te bendeciré y serás bendición. De lo que recibas como bendición, vas a dar bendición. Hay un principio de siembra y cosecha que desde el principio de los tiempos sigue vigente hasta nuestros días. Si usted no siembra, no cosecha. Si usted solamente mide su vida por la cosecha, se muere. Si usted solamente mira los resultados, se muere. Si usted cuando cosecha algo, recibe algo, no separa semilla para guardar, chao tu próxima cosecha. Si usted recibe un aguinaldo excepcional y recibe un montón de plata y en vez de pagar deudas, con eso se lo patina en paseos, en viaje, en aire acondicionado, lo que sea, chao tu beneficio. Siguen acumulando tus deudas. Le puedo aplicar este principio a cada parte de su vida. Todo lo que el hombre siembra, mira vos, ¿ves que Dios sabe? Porque se me escapó ese versículo antes sin tener nada que ver. Todo lo que se siembra, se cosecha. Usted recibe bendición para dar bendición. Si no sigue dando bendición, no recibe más bendición. Si no se vacía de lo acumulado, no recibe más bendición. Ha sido puesto para llevar bendición. Y entonces sí puede pararse delante de Dios y reclamar, dame Señor la promesa de, dame Señor lo que espero en, dame Señor la sanidad en, dame Señor. Nunca vaya a pensar que lo que recibe de parte de Dios es porque se lo merece. Por eso decía, ahora todo me cierra también, el final de la canción. ¿Cómo era? ¿Nunca? Recitámelo. ¿Jamás? Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado, ¿es? Ver mi pecado en la cruz. Él lo hizo todo. Jamás depende de lo que yo haga. Pero, sí tengo derecho, una vez que hago lo que Él me manda hacer, a pedirle el cumplimiento de lo que Él me quiere dar. Porque Dios me quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Pero Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Prepárese en este tiempo. Prepárese porque en este tiempo va a haber el cumplimiento de la mano de Dios sobre su vida, lo que Dios va a hacer. Prepárese porque Dios va a obrar. Prepárese, prepare su casa, prepare su barrio, prepárese para trabajar, prepárese para sembrar, prepárese para bendecir. Capaz que esto que le digo le provoca un poco de rechazo porque no estamos acostumbrados. Se va a sorprender de las cosas que va a ver. Se va a sorprender de los milagros que va a ver en su casa. Se va a sorprender cuando, llegado el momento, más a mitad de año, abra su casa para recibir a algún vecino, como la palabra aquella de las vasijas vacías, no pocas, cuando abra sus casas para recibir a un vecino, para hablarle del amor de Dios y empieza a ver lo que pasa, se va a sorprender cómo en menos de un mes va a ver su casa distinta. Que se le va la mancha. Se le va la mancha, de golpe se arregla, puede arreglar el piso, puede arreglar el techo, se va a sorprender, crea en lo que Dios va a hacer. Levante sus manos conmigo, por favor. Señor, te damos toda la gloria y te damos gracias. Pongo en tus manos, Señor, esta iglesia. Pongo en tus manos tu pueblo, Señor, y los bendigo. Declaro en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, que las promesas que vos tenés para cada uno se cumplirán. Porque salimos, Señor, avanzamos al cumplimiento de tu obra y tu voluntad.
salimos, Señor, y caminamos en el cumplimiento y en obediencia a lo que pones por delante. Señor, bendecir nuestras manos, bendecir nuestros pies, usar nuestras manos, usar nuestros pies para sanar, para bendecir, para alcanzar a aquellos en necesidad. Usar nuestras vidas, Señor, como ejemplo y testimonio de la obra de tu mano, de tu amor y tu poder. Usar nuestras vidas, Señor, para sanar a los quebrantados de corazón, para que sean abiertos los ojos de los ciegos. Usar nuestras vidas, Señor, para aquellos que no entienden, entiendan, comprendan, puedan ver la grandeza, la supereminente grandeza de tu poder, para que aquellos puedan ver, Señor, que solamente en tu presencia hay sanidad, solamente en tu presencia provisión, solamente de tu mano, solamente, Señor, a tu lado es reposo. Solamente, Señor, vos sos el que suple nuestras necesidades, el que quita nuestras cargas. Vos sos, Señor, aquel que rescata del hoyo nuestra. Vos sos aquel, Señor, el que bendice nuestros labios, nuestra boca, para que hablemos bendición, palabras de bendición, y con ellas seamos saciados. A ti sea, Señor, toda la gloria. Bendigo tu pueblo con entendimiento, lo bendigo con sabiduría, lo bendigo con despertar, lo bendigo con alcance. En el nombre de Jesús, Señor, declaro por tu palabra que todas aquellas cosas que esperamos, que anhelamos recibir, las recibiremos. Que el que pide, Señor, recibe, el que busca, encuentra, el que llama, se le abre, Señor, y que vamos a recibir conforme el pago de las obras. Usa nuestras manos, Señor, para hacer estas obras. Hable con Dios y dígaselo con sus palabras. No use las mías, no se comprometa en mi pacto. Hágalo usted, haga lo propio y haga un pacto que vaya a cumplir. Dígale al Señor, usa mi vida, usa mis manos, usa mis pies para hacer tu obra. Usa mi vida para ser de bendición. Usa mi vida para sanar, para restaurar. Comprométase con Él para el trabajo. Comprométase con Él para el evangelismo. Comprométase con Él para sanar a los quebrantados de corazón. Y la mano del Señor se moverá en bendición sobre nuestras vidas. Te damos gloria. Te damos gloria. Te damos la gloria, Jesús. Te damos la gloria, Jesús. Tú eres mi Dios y el único digno de adoración. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.